Bueno, nosotros les hablaremos sobre la transferencia de calor en fluidos bifásicos sin ebullición. Y bueno, mi equipo es André Baruch Moreno Andrade, Leslie Maritza Torres García, Jesús Esteban Rodrigo Guerrero Nájera y yo, pues, Alexandra Sánchez Ruiz. Bueno, como índice tenemos un poco del contexto de todo lo que vamos a hablar en la exposición y tenemos una introducción, las características sin cambio de fase o sin ebullición, los tipos de flujo bifásico, los parámetros clave, transferencia de calor en fluidos bifásicos, los factores importantes de la transferencia de calor, las aplicaciones industriales, las ventajas, avances tecnológicos, la conclusión y las referencias bibliográficas. Bueno, como introducción, pues es importante saber qué es la transferencia de calor. Bueno, básicamente es un proceso que ocurre debido a las diferencias de temperatura que existen entre dos sistemas y continúa hasta que ambos alcancen un equilibrio térmico, ya sea, bueno, en resumen, pues que tenga la misma temperatura. Por aquí tenemos una imagen donde nos muestra la transferencia de calor, que son tres, que es la conducción, la convección y la radiación. Bueno, como conducción tenemos aquí el fuego que está haciendo contacto con la cuchara, puede ser la cuchara o una barra metálica. Básicamente el fuego le está transmitiendo temperatura a la cuchara y eso hace que de forma de conducción, el fuego le transfiera la temperatura a la cuchara. El otro caso es la convección. Básicamente tenemos un recipiente con agua donde está hirviendo y la parte caliente o la parte que se está calentando del agua va a irse a la parte superior y la parte del agua fría se va a ir hacia la parte de abajo y esa es la parte de la convección. Y la radiación pues básicamente ocurre cuando el sol nos manda por ondas electromagnéticas la temperatura, bueno, calor y llega a la Tierra en forma de temperatura. Otro de los conceptos importantes es qué es el flujo bifásico. Un flujo bifásico ocurre cuando, por ejemplo, un líquido comienza a hervir y pues existen gotas tanto líquidas o más bien existe el fluido líquido y existen gotas de gas que vienen siendo las burbujas. Y pues básicamente pues es el vapor que se está moviendo en una tubería o por un conducto. Bueno, es importante tener en cuenta las características. Eh, Cabe mencionar que el flujo bifásico, pues un ejemplo lo podemos encontrar ya sea en calderas, condensadores, evaporadores y reactores nucleares. Para eso, después existen las características sin cambio de fase, que vienen siendo esta. Existen tres tipos, que es la fase líquida y gaseosa, que básicamente todo este líquido de flujo bifásico tiene que tener tanto parte líquida y tanto parte gaseosa. Otra de las características es sin cambio de fase. Básicamente no ocurre una ebullición ni condensación. Las fases simplemente están formadas y pues simplemente fluyen, se transportan. Otra de las importancias es la importancia del equilibrio térmico, que es mantener la temperatura estable, ya que esto evita que tenga un cambio de fase y pues básicamente se puede controlar el flujo de líquido o sí, del flujo. Los tipos de flujos bifásicos. Existen varios tipos de flujos bifásicos, pero los otros son como relaciones de los tres principales. Los tres más importantes son el flujo estratificado, el flujo anular, el flujo burbujeante o de burbujas. Bueno, el flujo estratificado básicamente es el líquido y el gas que están fluyendo separados pues en capas. Generalmente el líquido está en la parte inferior y el gas está en la parte de arriba. Esto ocurre nada más, bueno, esto puede ocurrir en tuberías horizontales, pero aquí en la imagen pueden ver que este es el flujo estratificado y en la parte de abajo, la parte grisecita es la parte del líquido y la parte de arriba es la parte gaseosa. Y como pueden ver, aquí hay otro tipo de flujo que es estratificado ondulado. Básicamente lo único que cambia es que existe ondas en la parte del líquido,
pero básicamente pues es similar al estratificado. Otro de los flujos es el flujo anular. Bueno, el flujo anular es el líquido que forma una película alrededor de la tubería, de una forma delgada eh, en el tubo, y la parte gaseosa fluye en la parte de en medio, es esta imagen de aquí. Como pueden ver, el líquido está en la parte tanto de abajo como la de arriba, y la parte gaseosa es la parte del medio. Esto también ocurre cuando existe una gran velocidad en el flujo en el tubo. Entonces hace que, como de cierta manera, que vaya en círculos, y hace que nada más se adhiere el líquido alrededor del tubo. El flujo burbujante, pues básicamente son las pequeñas burbujas de gas que se dispersan dentro, pues, del líquido. Suele aparecer en bajas velocidades o simplemente cuando inicia un calentamiento. Y es este de aquí de abajo. Básicamente está el líquido y todas las burbujas dispersas. Acá tenemos otro tipo de gráficas o otro tipo de flujos. Pues son los mismos, pero de diferente manera de colocación. Solo que aquí tenemos la primera que aparece es la de burbujas, luego la de el pistón, y luego el catódico, y por último el anular. Otro aspecto importante de la transferencia de calor en flujos bifásicos son los parámetros clave que nos van a ayudar bastante al momento de querer parametrizarlo y analizarlo de manera matemática. Son cuatro principales: es la fracción de vacío, la densidad superficial, número de Reynolds y número de Nusselt. Empezando con la fracción de vacío, este es una relación que nos permite establecer qué tanta proporción volumétrica de área o longitud hay entre la fase gaseosa y la líquida en el caso del flujo biofásico. No necesariamente tiene que ser de vapor, pero pues sí se refiere a que va a ser una fase gaseosa general en una fase líquida. Esta refracción de vacío nos ayuda bastante y se aplica mucho en el cálculo del número de Nusselt y el cálculo del número de Reynolds para el flujo bifásico. Esto es lo que es porque dije que nos van a ayudar a establecer la proporción entre la fase gaseosa y la fase líquida. Se puede establecer, como está en la diapositiva, en términos del área transversal del sistema por el que pasa el fluido, bueno, los dos fluidos, o también puede establecerse en relación de la longitud o de la velocidad superficial de la fase líquida y la fase gaseosa. Continuando también ahora es con la velocidad superficial, que en una forma general se establece que es igual a V es igual a Q sobre A. En este caso nos basamos en el gasto volumétrico, el flujo volumétrico de la fase en cuestión, puede ser líquida o puede ser gaseosa, y la área sobre la que está concurriendo. La velocidad superficial es una velocidad idealizada, no es la velocidad real, sino más como una velocidad hipotética que se toma como referencia para cada fase. Esta velocidad se calcula en un supuesto en el sentido de que la única fase que se está estudiando, por ejemplo, la velocidad superficial de la fase gaseosa, se calcula como si solo la fase gaseosa estuviera circulando por el sistema, por la tubería que se está trabajando. Esta velocidad superficial, su propósito es ayudarnos a establecer una referencia de movimiento respecto a las fases. De aquí es donde se puede calcular la fracción de vacío, que a su vez nos ayuda a establecer qué tanta proporción hay entre la fase gaseosa y la líquida. Y también la velocidad superficial se utiliza para calcular el número Reynolds. Empezando, el número Reynolds es un número que establece la interacción entre las fuerzas inerciales y viscosas de un fluido en movimiento. En este caso serían los fluidos entre dos fases gaseosas y líquidas que van circulando por la tubería que estamos trabajando, por nuestro medio interno de convección, de transferencia de calor, convección forzada, sin ebullición, no necesariamente tiene que ser con ebullición. Esto, al momento de que se trabaja con un flujo bifásico, se nos abren dos alternativas, tanto para el número de Reynolds como para el número de Nusselt. Lo que se puede hacer es calcular un número de Reynolds y de Nusselt de mezcla, es decir, que se utiliza un valor promedio o un valor intermedio que con un solo valor nos pueda parametrizar, nos pueda describir el comportamiento de las dos fases a medida que circulan por la tubería. Otra opción es considerar cada fase como su propio objeto, como su propio objeto, y un cálculo característico de cada una de ellas. En este caso, no hay una opción correcta entre alguna de ellas, sino se basa más en la información disponible, la información que se tiene y que se quiere calcular. Sin embargo, pues lo más común es tomarlo como aspectos diferentes y calcular un número Reynolds para la fase gaseosa y otro para la fase líquida. El propósito de calcular el número Reynolds es para
poder parametrizar si se trata de un flujo turbulento o laminar a medida que va pasando por la tubería, que a su vez se puede dividir en flujo burbujeante, anular, estratificado o de otros tipos, o ondulado, que es lo que van a afectar es la manera en que se transfiere el calor a medida entre se transfiere el calor tanto de fase gaseosa a líquida como de los dos fluidos a la tubería donde están o al medio donde se encuentran o cómo es que circula el calor por ahí, qué manera en que qué razón de cambio. Entonces, por eso es muy importante conocer el número de Reynolds. En el caso del número de Nusselt es la misma situación, porque este número, más bien lo que describe es la relación entre la transferencia de calor por conducción y por convección. En el caso de la transferencia de calor por flujo bifásico, casi siempre suele ser el medio predominante la transferencia de calor por convección. En este caso, pues convección forzada interna porque estamos trabajando dentro de una tubería. Bueno, en el supuesto que trabajamos en una tubería. En este caso, se repite la situación con el número de Reynolds. Se puede tomar como un número único, bueno, se le dice número de Nusselt de mezcla. Este número es lo que nos describe el comportamiento tanto de la fase gaseosa como la fase líquida juntas en un solo número. Solo que en este caso sí se recomienda más tomarlo como objetos separados de cálculo, calcular un número para la fase gaseosa, un número para la fase líquida. ¿Por qué? Esta es la razón, porque las variables que involucra el número de Nusselt como el coeficiente de conductividad térmica suelen ser bastante variadas tanto en el sentido de la transferencia de calor por convección y por conducción y por cada fase porque se tiene que influir cómo es qué sustancia está en cada fase gaseosa o la líquida y las ecuaciones propias de cada una de las fases. Entonces se necesita hacer una relación matemática entre ellas para sacar un número único que describa las dos, que sería la de mezcla. Sí es posible, pero como repito, se basa más en el contexto y en la información que se nos presente, que sería lo más adecuado. Pero por lo general, por convención, se suele sugerir que sean números diferentes. Ahora vamos a ver no nada más los parámetros que se necesitan para analizar la transferencia de calor en flujo básico, sino cómo es el mecanismo de transferencia de calor base, cómo es que actúan los parámetros clave. Entonces, empezando, sabemos que la transferencia de energía de un fluido que está circulando por una tubería debe de ser igual, porque se necesita un balance energético, debe ser igual al incremento de energía en el dicho fluido. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? Bueno, a medida que se introduce un fluido, ya, bueno, puede ser un fluido o un flujo bifásico que se involucra un fluido gaseoso y un fluido líquido. Primero, se tiene el cambio de flujo, se puede asumir laminar como un estado teórico para explicar el concepto. Se puede empezar con flujo laminar según empieza, de hecho en la figura de la izquierda, en la diapositiva actual, podemos ver cómo empieza. Allí es lo que se le llama, bueno, hay dos casos para esto, que realmente son lo mismo, pero depende de la variable que se esté calculando. Puede ser un caso para la aerodinámica, es decir, cómo se mueve, cómo se comporta el fluido a medida que va circulando por la tubería, o en ese caso, que nos compete más, el comportamiento térmico. En este caso, hay una región es donde empieza, bueno, se puede tomar una sección arbitraria de tubería y donde se empieza a tomar referencia como cero, se empieza a desplazar el fluido, es lo que se llama la región de entrada térmica, que es donde se empieza a modificar el flujo del el fluido y se empieza a crear una capa de frontera térmica, es decir, de cómo se empieza, una capa donde se empieza a dar la transferencia de calor, ya sea de una fuente externa que se está calentando la tubería o del fluido a la superficie de la tubería. Eso ya depende más de cada caso, del contexto o de dónde se está dando la transferencia de calor, desde qué punto. Y entonces, como pueden observar, las líneas rojas en la figura en la figura de la izquierda son el perfil de temperatura. Esto quiere decir es la distribución de temperatura a medida que se va aumentando, que se va cerrando o se va cerrando la diferencia entre las capas de temperatura de un lado y de otro. Ya una vez que se cierran y que el grosor de esta capa de temperatura es cero, se dice que el coeficiente de conductividad térmica se ha reducido drásticamente a medida que X, es decir, el desplazamiento lateral, avanza. Una vez que se haya completado esto, se le puede decir que ya sea que se ha entrado en una región térmicamente desarrollada. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se establece un perfil más constante de transferencia de calor y ya es más posible cuantificarlo. Que una nota importante en este sentido es que tanto para el comportamiento hidrodinámico del fluido de los fluidos a medida que van circulando por la tubería, también se necesita una velocidad media de transferencia de fluido, una velocidad media de
desplazamiento de fluido, perdón. En el caso térmico, lo mismo, se necesita una temperatura media de transferencia de entre los fluidos y la superficie. Y esto es lo que se basa para el balance térmico y es ahí donde nos podemos guiar para calcular ah, la transferencia de calor por convección forzada. Claro que que hay tecnicismos o hay especificaciones en el caso de los flujos bifásicos, pero es donde entran los parámetros clave y donde se puede o elegir considerar un valor único para para todo el flujo, como habíamos dicho con el número de Reynolds o el número de Nusselt, o se puede tomar como cálculos separados. Esto más depende del flujo y de lo que sea conveniente para quien realice el estudio. Otros factores importantes en la transferencia de calor, que ahora sí competen más al flujo bifásico, es el régimen de flujo. Este se puede decir que es la sección más importante del cálculo de flujo bifásico, porque aquí es donde se va a determinar no solo el tipo de flujo, como pueden ver, por ejemplo, es certificado, anular o ondulado, sino también la manera en la que se va a comportar tanto el movimiento de la fase gaseosa con la fase líquida, o si hay que calcular la macroconvección o microconvección entre burbujas o interfaces de fase gaseosa a fase líquida. Esto varía mucho porque depende de razón de flujo tanto del aire como del agua. En este caso, se puede realizar varias combinaciones y en base a esas combinaciones se pueden simplificar cálculos, se puede complicar más, puede que haya que calcular otras variables más, como mencionar la microconvección, ya sea en una sección específica de fluido o de la interfaz entre fases gaseosas y líquidas. Otro factor importante es bueno, como pueden ver en la figura de la derecha, es la gravedad. ¿Por qué? Porque al momento de tener ángulos muy agudos, bueno, ángulos algo pronunciados, como por ejemplo el de 90, ya no solo se consideran fuerzas o factores de desplazamiento de fluido, de transferencia de calor, sino que también empieza a actuar la fuerza de gravedad, ya sea para cambiar la dirección del fluido, cambiar la proporción entre ellos, o incluso puede cambiar el régimen del flujo, cambiándolo de, por ejemplo, flujo anular a flujo estratificado o burbujeante. Esta figura está sacada de análisis experimentales en los que se muestran los diferentes efectos de varios ángulos en la forma en que se manifiesta el fluido de una fase gaseosa, aire, y una fase líquida, el agua. Entonces, es aquí donde se comprueba que la velocidad superficial también suele cambiar en base al efecto de la gravedad y que el flujo puede cambiar. Entonces, algo también muy importante es, esto resume cómo es que afecta la geometría del sistema al flujo bifásico, a los componentes que tiene, a los cálculos importantes y a la manera en que se comporta respecto a cierto cambio en la manera en a cierto cambio en la razón de flujo de cada una de ellos. Yo les voy a presentar el modelo homogéneo. Este es un modelo que asume que las propiedades del sistema, como la densidad, la velocidad, la presión, etcétera, son iguales en todas las fases o componentes del flujo. Este se utiliza comúnmente en estudios de flujo multifásico. Esto quiere decir que donde se encuentra cada una de las fases, un ejemplo, líquido y gas, están perfectamente mezcladas y se comportan como una sola fase continua. Uno de sus supuestos principales es que no hay un deslizamiento entre fases. Esto quiere decir que cada fase tiene una misma velocidad. Mm, Sus propiedades como la densidad, la viscosidad, son promedios ponderados de las fases. Esto supone un equilibrio térmico y mecánico entre fases. Una característica de este modelo homogéneo es de que tiene una sola ecuación de conservación para la masa, momento y energía. Un ejemplo de esto es el flujo de agua y aire en una tubería. Si se usa un modelo homogéneo, trata a la mezcla como si fuera un solo fluido con propiedades promedio, por ejemplo, la densidad y la velocidad. Y en lugar de separar el comportamiento del aire y del agua. Ahora les voy a explicar un pequeño ejemplo del modelo homogéneo. El flujo bifásico que circula horizontalmente por una tubería de 10 metros de longitud y 0.1 metros de diámetro, se desea estimar la caída de presión por fricción en el flujo. Como datos principales tenemos el caudal volumétrico total del flujo. Este es el volumen total que pasa por la sección de la tubería por cada segundo, que es 0.01
metros cúbicos por segundo, y también tenemos la fracción del área ocupada por el gas y el líquido. Respectivamente, esto implica que el 30% del volumen está ocupado por el gas y el 70% por el líquido. Y tenemos también la densidad del líquido, que probablemente aquí en este caso sería el agua, dado al valor típico, que serían 1000 kilogramos por metro cúbico, y nuestro diámetro y la longitud de la tubería. Bueno, ahora proseguimos. Para calcular, empezamos calculando la densidad promedio. Multiplicamos la fracción del gas por la densidad del gas más la multiplicación de la fracción líquida por la densidad del líquido, que esto sería 0.3 por 1.2 más 0.7 por 1000, que esto nos daría 700.36 kilogramos por metro cúbico. Después de aquí pasamos a calcular la velocidad media y empezamos calculando el área de la tubería, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y este nos daría 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Después empezamos calculando la velocidad media, que este sería el caudal total del flujo entre el área de la tubería, y este nos daría un aproximado de 1.274 metros sobre segundos. Y como último paso, calcular la caída de presión, donde usaremos la fórmula de Darcy-Weisbach, y este sería el flujo laminar turbulento suave, que aquí sería de 0.2, y después lo multiplicamos la longitud entre el diámetro y multiplicamos después por la densidad promedio por la velocidad al cuadrado entre 2, y este nos daría un aproximado de 5.68 pascales. Prosigo ahora con el modelo de flujo separado, o mejor conocido como flujo no homogéneo. Este modelo trata a cada fase del flujo multifásico por separado. Esto quiere decir que cada fase, como líquido y gas, tiene sus propias ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía. Una de sus características es que considera las velocidades distintas para cada fase. Es más preciso que el modelo homogéneo, pero también es un poquitito más complejo. Requiere un poquito más de información sobre el intercambio entre fases. Esto quiere decir que ocuparíamos como la fricción, la transferencia de calor, etc. Un ejemplo del flujo separado podría ser de un oleoducto que transporta petróleo con gas disuelto. El modelo de flujo separado modelaría por un lado el comportamiento del petróleo líquido y por el otro el del gas, considerando sus velocidades y propiedades físicas un poco distintas. Tenemos los modelos empíricos. Esto se refiere al uso de modelos basados en datos experimentales para describir el comportamiento de un sistema. Estos no se derivan de primeros principios, como por ejemplo las leyes de conservación. eh, Esto quiere decir que, pues, ¿no?, de las observaciones y ajustes matemáticos. Por ejemplo, en relación con las variables, como la presión, el caudal, la densidad y la viscosidad. Una de sus características es que es muy simple y rápido de aplicar, útiles cuando el sistema es muy complejo para modelar teóricamente, aunque tiene algunas limitaciones a condiciones bajas, las cuales pues se van obteniendo con datos. Por ejemplo, con las regresiones experimentales. Un ejemplo de esto es la ecuación de Hansen-Williams. Este utiliza para estimar la pérdida de carga en tuberías de agua. Este es un modelo empírico, también basado en mediciones, y solo es válida para agua a temperatura ambiente en ciertos rangos de fluido. Ahora les voy a explicar unas
técnicas de medición y visualización. En este caso son los termopares y los sensores de flujo. ¿Qué es un termopar? Es un sensor de temperatura formado por una unión de dos metales diferentes, como aquí se muestra en esta imagen. Cuando esta unión se calienta o se enfría, produce un voltaje de fuerza electromotriz. Esto puede ser correlacionado con la temperatura. Su principal funcionamiento está basado en el efecto Seebeck. Esto quiere decir que cuando dos metales distintos están unidos por dos puntos y existe una diferencia de temperatura entre ellos, se genera una diferencia de potencial eléctrico. Algunos tipos comunes de termopares es el tipo K, que está compuesto de cromel y alumel. Es muy usado y tiene un rango de 1260 grados Celsius. Están otros de tipo RSB. Estos están hechos de platino. Estos aguantan temperaturas altas en ambientes industriales y en laboratorios. Como segundo, son los sensores de flujo. Un sensor de flujo es un transductor que convierte una velocidad o el caudal del fluido en una señal eléctrica, mecánica o digital. Esto permite una medición en tiempo real con los comportamientos que va obteniendo cada uno en su sistema. Un ejemplo de ellos es los electromagnéticos. Estos usan la de Faraday. Es un líquido conductor que genera voltaje al moverse en un campo magnético. Aunque eso sí, una de sus ventajas es que no tiene, está sin partes móviles y pues es ideal para fluidos un poco sucios. Aunque eso sí, su desventaja es que no funciona con gases ni líquidos que no sean conductores. Otro ejemplo son los ultrasónicos. Estos miden el tiempo en tránsito de ondas ultrasónicas con o sin el flujo. Sus ventajas es que no es invasivo. Esto quiere decir que se puede instalar afuera del tubo y pues no requiere tanto mantenimiento. Aunque sus desventajas es que depende de la temperatura. Eso quiere decir que el aire en el fluido afecta la precisión. Otro comúnmente usado son los térmicos. Estos miden cómo el flujo disipa el calor de un sensor calefactado. Sus aplicaciones son la medición de gases en procesos de bajo caudal. Bueno, yo soy André Moreno y les voy a platicar un poco de los avances tecnológicos que han tenido estos, bueno, los usos para estos fluidos. Primeramente, los nanofluidos que mejoran la conductividad y eficacia térmica, conducida en microtubos de refrigeración electrónica. También los microcanales que permiten la transferencia en dispositivos miniaturizados, por ejemplo, como mini reactores químicos, refrigeración de chips electrónicos y dispositivos biomédicos. Y por último, que es como que lo más avanzado actualmente, es el CFD, que sería Computational Fluid Dynamic, o en español, dinámica de fluido computacional. Este es un simulador de patrones de flujo y transferencia sin tener que hacer el experimento físicamente. Pues como cualquier otro simulador que hemos usado aquí en la ingeniería, pues nos permite hacer el ejercicio, el procedimiento que queremos realizar, pero desde la comodidad de nuestra computadora. Los software más utilizados serían el ANSYS Fluent y el COMSOL. Bueno, ahora vamos con las ventajas, las principales ventajas. Sería la alta eficiencia térmica, que se puede mantener un régimen térmico más estable y predecible. Esto se debe a que como está en el proceso de la fase, que es líquido y gaseoso, las burbujas hace que sea más estable, sin tener que pasar de fase a la ebullición. Se evita efectos destructivos en bombas, válvulas y superficies metálicas porque pues, por lo general esto, como lo hemos venido repitiendo, se ve en tuberías, en microcanales. Y para evitar el crecimiento de burbujas se mantiene un flujo más suave.
Bueno, para concluir el tema, la transferencia de calor en fluidos bifásicos sin ebullición es un proceso complejo y clave en aplicaciones industriales, donde el control preciso, el flujo y la temperatura mejora la eficiencia energética y el diseño de los equipos. En este tipo de transferencias es relevante para las industrias, pues nos ayuda a tener un mejor control, como lo había mencionado. Y espero que les haya gustado mucho nuestra presentación. Este fue el tema que nos tocó y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.